le entrego a ti, le entrego a ti. Siempre has sido fiel, diste tu vida por mí, a ti te adoraré, me entrego todo a ti. Te entrego todo a ti. Le entrego todo. Si respiro es para ti, puedo gritar, puedo saltar, a tu voz responderé. Me entrego a ti, me entrego a ti. Siempre has sido fiel, diste tu vida por mí, a ti te adoraré, te entrego todo a ti. Te entrego todo a ti. Te entrego todo. Siempre te alabo con toda pasión. Siempre te alabo con toda pasión. Te entrego todo a ti. Te entrego todo a ti. Te entrego todo.
Hola Fuente, ¿cómo están? Ha llegado el momento de recoger nuestros diezmos y ofrendas. Y como ustedes saben, todo este año hemos buscado a lo largo de la Biblia, en cada libro, alguna palabra, promesa o mandato referente a nuestras finanzas o a las riquezas. Y en el libro de Filipenses encontré algo increíble. En Filipenses, Pablo toca directamente el tema de las ofrendas, de forma abierta y directa. Yo creo que en la iglesia también podemos hablar del tema de dinero en una manera abierta, en una manera transparente. ¿Está bien? En estos versículos, yo estoy en Filipenses 4, del 10 al 16, Pablo les agradece por lo que han dado ya. Y estoy seguro, lo sé, que Fuente está llena de gente como tú, que han dado múltiples veces a la causa, tal vez a la obra misionera, tal vez el 10% de tus entradas, tal vez a un congreso, tal vez has ayudado a personas cuando nadie más lo vio. Dios sí lo ve, y Dios también vio la bondad de los filipenses. Te lo voy a leer. En Filipenses 4:10 dice así: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Verso 13, tal vez lo has escuchado: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo Pablo se lo comparte a los filipenses tocando el tema de las finanzas. Y él expone, él comparte: he pasado por tiempos de necesidad, la iglesia ha pasado por tiempos también de lucha, pero Dios siempre había provisto, Dios siempre había suplido. Verso 14: de todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez, y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Yo creo que Dios quiere levantar hoy más que nunca una iglesia generosa, donde nadie tiene que presionar o obligar, nadie debe sentirse condenado o obligado, sino que nazca de cada uno de nosotros poder sembrar en el reino y en la casa de Dios, poder aportar de todo lo que Dios ha hecho con nosotros por la causa y por las personas que no tienen. Luego el verso 19, estoy seguro que lo has escuchado, dice: y este mismo Dios, quien cuida y supla todas mis necesidades, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo. Tal vez lo has escuchado en la versión más conocida: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ese versículo Pablo se lo dio o se lo dijo a los filipenses porque habían sido generosos. Yo creo que todos creemos que Dios va a suplir nuestras necesidades, pero creemos todos que es importante sembrar en el reino de Dios. Cuando somos obedientes y tomamos este paso de fe, Dios también ve la obediencia, y Dios es quien suple para tus necesidades. ¿Por qué no oramos? Gracias, Señor, te doy por este tiempo, por cada ofrenda, cada diezmo que vamos a depositar hoy en fe, en obediencia, sabiendo que tú eres quien suples para cada una de mis necesidades, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén.
Hola Fuente, ¿cómo están? Qué gusto saludarles este martes en nuestro servicio de Fuente en línea. Qué gusto, gracias por estar con nosotros, compartir este tiempo que va a ser increíble. Vamos a ver el libro de Filipenses. Increíble, el libro de Filipenses. Yeah. Creo que te va a gustar mucho porque habla del gozo y todos diariamente necesitamos llenarnos de gozo, el gozo que solo Dios nos puede entregar. Sí, así es. Y mira, tenemos un video que te va a encantar porque es un video dura 10 minutos. Quiero pedirte que no te lo pierdas. Va a estar bueno, va a explicarte ampliamente lo que es el libro de Filipenses. ¿Está bien? Acompáñanos a verlo. La carta de Pablo a los Filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental, y esa historia se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia, estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. Así que, allá, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba que Jesús es el verdadero rey del mundo. Después de que Pablo salió de allá, aquellos que se hicieron seguidores de Jesús continuaron sufriendo resistencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Pablo envió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo por una razón muy práctica. Los filipenses habían enviado a uno de sus miembros, Epafrodito, para llevarle un regalo monetario a Pablo para su sostenimiento en la prisión. Pablo envió esta carta de regreso con Epafrodito para decir gracias y para hacer mucho más que eso. El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, un poema en el capítulo 2. Este recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta con una oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad y amor. Y Pablo luego se enfoca en la preocupación más obvia de ellos en ese momento, que es su condición en la prisión. Estar en una prisión romana no era algo fácil, pero paradójicamente había resultado en algo bueno para extender las buenas nuevas acerca de Jesús. Todos los guardias romanos, los administradores, todos saben que Pablo está en prisión por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y su aprisionamiento ha inspirado confianza en otros cristianos para hablar de Jesús más abiertamente. Y Pablo es optimista de que será liberado de la prisión. Pero es posible que sea ejecutado. Y mientras reflexiona en esto, dice que realmente no sería tan malo, porque para mí, dice Pablo, vivir es el Mesías y morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Así que, si es ejecutado, eso quiere decir que estará con Jesús, lo que sería grandioso para él. Y si es liberado, significa que puede seguir trabajando para empezar más comunidades de Jesús, lo que sería mejor para las demás personas. Y esto es lo que él espera que suceda. Y nota cómo funciona este flujo de pensamiento. Morir por Jesús no es el verdadero sacrificio para Pablo. Más bien, es permanecer vivo para servir a otros. Así que esa es la manera de Pablo de participar en la historia de Jesús. Sufrir para amar a otros más que a sí mismo. Pablo luego se vuelve a los filipenses y los exhorta a participar del ejemplo de Jesús pensando de la misma manera que él. Les dice, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Así que estos cristianos en Filipos vivían en un semillero de patriotismo romano, pero su manera de vivir debe ser moldeada por otro rey, Jesús, y eso podría traer persecución. Pero ellos no deben temer sufrir por estar asociados a Jesús, porque es la manera de vivir la historia de Jesús mismo, lo que lleva a Pablo al gran poema del capítulo 2. Es muy rico y está lleno de ecos de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente la historia de Adán y su rebelión en Génesis 1 al 3 y de los poemas del siervo sufriente en el libro de Isaías.
Este poema es digno de memorizarse. Es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Antes de volverse humano, el Mesías existía en un estado de gloria e igualdad con Dios. Y a diferencia de Adán, quien trató de alcanzar la igualdad con Dios, el Mesías eligió no explotar su condición de igualdad para beneficio propio. Más bien, se despojó a sí mismo de esa condición. Se hizo hombre, se volvió siervo de todos y aún más que eso, permitió que lo humillaran. Él fue obediente al Padre al ir a morir en una cruz romana. Pero a través del poder y la gracia de Dios, la vergonzosa muerte del Mesías fue revertida a través de la resurrección. Y ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo, como el Rey sobre todo cuanto existe, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación reconozca que Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, esta última declaración es asombrosa. Pablo está citando Isaías capítulo 45, un pasaje donde toda la creación reconoce al Dios de Israel como Señor. El punto de Pablo aquí es muy claro. En el Jesús crucificado y resucitado, descubrimos que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Señor Jesús. Así que para Pablo, este poema expresa su convicción acerca de quién es Jesús. Y hace algo más. Ofrece el ejemplo de Jesús como una manera de vivir que sus seguidores deben imitar. De manera que por esta razón, Pablo continúa inmediatamente contando dos historias. Primero, acerca de Timoteo y luego sobre Epafrodito, porque ambas son ejemplos de personas que están viviendo la historia de Jesús. Timoteo es como Jesús, porque él está constantemente preocupado por el bienestar de otras personas, más que por el suyo. Y Epafrodito, a quien los filipenses enviaron con su regalo, terminó arriesgando su vida para servir a Pablo en la prisión. Se enfermó tanto que casi murió tratando de ayudar a Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo al librarlo de perder un amigo. El punto de Pablo aquí es que este tipo de personas son ejemplos vivos de la historia de Jesús y son dignos de imitar. Luego, Pablo se vuelve hacia su propia historia como ejemplo. Esos cristianos que habían estado demandando la circuncisión de los cristianos no judíos, recuerda su carta a los Gálatas, todavía están causándole problemas a Pablo. Le siguen recordando de su pasado cuando solía perseguir a los seguidores de Jesús, cuando intentaba mostrar su rectitud delante de Dios con su celosa obediencia de las leyes de la Torá. Pero al igual que Jesús, Pablo ha desechado todo ese estatus y privilegio. Él considera todo eso como basura, y la palabra que él usa es de hecho mucho menos cortés. Él está despojándose de todo para hacerse un siervo al igual que Jesús, para participar de sus sufrimientos y de su amor sacrificial. Y hace todo esto esperando que el amor de Cristo lo sostenga hasta la muerte y hasta la resurrección. Así que Pablo dice que para los seguidores de Jesús, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero para Pablo, esto no significa que debemos estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Más bien, el cielo es el lugar trascendente donde Jesús gobierna como Rey. Y él dice, esperamos ansiosamente que nuestro Rey Salvador venga de ahí y regrese, para traer su reino de justicia sanadora y de amor transformador, para producir una nueva creación. Luego, Pablo reta a los filipenses a seguir viviendo la historia de Jesús. Él primero se dirige a dos mujeres líderes prominentes en la iglesia que trabajaron junto a Pablo, y ellas tienen alguna clase de conflicto. Así que Pablo les ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que se reconcilien y sean unificadas. Pablo luego exhorta a los filipenses a no rendirse al temor, sino que a pesar de la persecución, expresen todas sus emociones y necesidades a Dios, quien les dará paz. Y esa paz, dice Pablo, viene al enfocar sus pensamientos en lo que es bueno, verdadero y amable. Siempre hay algo por lo que podrías quejarte, pero un seguidor de Jesús sabe que todo en la vida es un regalo, y podemos elegir ver la belleza y la gracia en cualquier circunstancia de la vida. Lo que lleva a Pablo a su conclusión. Él agradece una vez más por el regalo sacrificial de los filipenses y quiere que sepan que sus prisiones, sus tiempos de pobreza, no son verdaderas dificultades para él. De hecho, se convirtieron en sus mejores maestros, mostrándole que no importan sus circunstancias. Él ha aprendido el secreto del contentamiento, la simple dependencia en aquel que lo fortalece. Pablo ha llegado a ver su propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. La carta a los filipenses nos da un vistazo único en el corazón y la mente de Pablo.
Él veía su vida entera como una representación de la historia de Jesús. Y en esta carta puedes sentir su conexión cercana con Jesús, su conciencia de que el amor y la presencia de Jesús están más cercanos a él que su propia piel, y que eso es lo que le da esperanza y humildad en sus horas más oscuras. Así que Pablo nos muestra que conocer a Jesús es siempre un encuentro personal y transformador, y que esa es la clase de Jesús al que Pablo invita a los demás a seguir. Y de eso se trata la carta de Pablo a los Filipenses. Muy bien, y eso fue el video de Filipenses. El libro solo tiene 4 capítulos, Sí. pero los capítulos son tan llenos de información, de enseñanza y de cosas increíbles, que el video duró 10 minutos. Espero que pudiste ver el video de principio a fin y que lo puedes aplicar también a tu vida. Así es. Así es que bueno, arrancamos. ¿Estás listo? El autor fue Pablo. Y también Timoteo. En los primeros capítulos, en específico en el capítulo 1, habla que Timoteo estuvo ayudando presente en cuanto Pablo estaba escribiendo esta carta. La fecha fue en el 61 al 63 después de Cristo y fue a los santos de Filipos. ¿Y en dónde fue escrito? En Roma, desde la cárcel donde estaba Pablo. Así es que desde ahí Pablo empezó a escribir esta carta a los filipenses. Así que no tan solo fue una carta la que Pablo escribió desde la cárcel, sino fueron múltiples cartas escritas por Pablo estando preso. ¿Está bien? Quisiera decirte que las pruebas o los sufrimientos solo duran un par de horas o un par de días, pero no se puede decir eso. Hay veces que pasamos pruebas o tiempos de adversidad que duran un poco más de tiempo, no porque lo estamos pidiendo o creyendo que así tiene que ser, pero simplemente cosas ocurren que no planeábamos o que no esperábamos. Aún en esos momentos tu vida puede ser de influencia, no una vez, sino muchas veces. No un día, no el primer día de sufrimiento, prueba, sino durante todos los días de prueba, tu vida, Dios la puede usar. Así es. Pues bueno, vamos a entrar y vamos a leerte algunas cosas en general de lo que habla Filipenses. ¿Está bien? Ok. Dice, Pablo escribió la carta a los Filipenses mientras estaba en prisión, como te dije, en Roma. Esta es una carta de gozo y exhortación, dando que Pablo expresa su afecto por los filipenses y además Pablo escribe su aprecio constante por el testimonio que los filipenses han hecho en dado el amor a Pablo, en dado su compromiso, no tan solo financiero, sino estar orando por él. Pero Pablo les anima a que puedan seguir buscando de Dios con ese mismo amor y gozo que ellos han tenido. A cada ser humano nos gusta que nos hagan reír. Es por eso que vamos a las películas cómicas y de risa. Es por eso que hay tantos comediantes y es por eso que existen tantos chistes. Y si tú observas cualquier grupo de amigos de cualquier país, sea donde sea, siempre vas a escuchar algo en común: la risa. Van a buscar de qué reírse o de quién reírse. Yo creo que los que creemos en Jesucristo debemos de ser la gente más risueña, felices, absurdamente gozosos, porque tú y yo tenemos algo incorruptible, la paz de Dios. Así es. Ok, vamos con el siguiente. En esta carta Pablo nos enseña que compartir el evangelio es una obra de obediencia. Obediencia significa que no es opcional. Cierto. Fuera opcional, entonces no es una obediencia, sería algo que cuando lo siento lo hago, pero si no lo siento no lo hago. Para Pablo era su misión en la tierra, pase lo que pase, vengan tiempos buenos o tiempos no tan buenos, lo voy a seguir haciendo. Me pregunto si nuestro compromiso es tan profundo como esto. ¿Tú ves el compartir a Jesús con otras personas como algo opcional o lo tomas como un mandato de Dios? Creo que es buena pregunta y tal vez esta semana podemos como evaluar eso y realmente
decidir compartir de la palabra de Dios, que es lo más hermoso que tenemos. ¿Está bien? Vamos a hacerlo. Ok, Filipenses nos enseña que los creyentes necesitan humillarse y pensar como Cristo piensa. Creo que es algo muy padre, que creo que a través del libro de Filipenses nos anima a que nosotros podamos pensar como Cristo. Y yo no sé si te ha pasado, o fuiste de los que tenías, o tal vez tienes tu pulserita esa que dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Sí. Salió como en los 90s, ¿no? Reciente, es muy reciente esa pulsera. Por eso dije, tal vez la tengas, tal vez. Pero hay veces que mi punto era que hay veces que solo la teníamos, pero realmente no pensábamos y no hacíamos lo que Jesús quería decirnos. Como que era la moda, pero realmente no vivíamos lo que queríamos o queremos hacer y transmitir, que es siempre tener a Jesús presente en nuestro corazón. Así es que vamos a hacerlo, vamos a caminar y vivir como Cristo estuviera presente en nuestras vidas. Increíble. Ok, la carta a los Filipenses nos recuerda que Jesús prometió estar con nosotros siempre. Él siempre está con nosotros, aunque no lo vemos físicamente. Cuando Él partió, cuando Él ascendió al cielo, Él nos dio una promesa, que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él está aquí, su presencia está con nosotros, su espíritu está en nosotros. Y en los Filipenses está especificado y está escrito, tú lo puedes leer, tú lo puedes encontrar y tú lo puedes creer. Así es. Ahora vamos a ir al contenido, ¿está bien? Te voy a decir, el punto número 1 del contenido de Filipenses es: en esta epístola el apóstol Pablo nos presenta un gozo inefable que es el de vivir para Cristo. ¿Sale? Necesitamos vivir un gozo. ¿Qué es un gozo? Hay muchas personas que dicen, no sé, porque toda la vida estoy amargada, ¿no? Toda la vida estoy de malas. Creo que es un gozo, no es por cómo estemos viviendo, sino simplemente es tener la paz que Dios tiene el control de nuestra vida, y aún en nuestras peores circunstancias podemos tener un gozo, una paz que sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida. ¿Cómo ves? Padrísimo, súper, me encanta. 2, la iglesia en Filipos fue un resultado de aquel segundo viaje misionero que Pablo llevó a cabo. Pablo tomó 4 viajes misioneros durante el transcurso de su vida. Los viajes misioneros empezaron desde el comienzo del Nuevo Testamento y van a seguir hasta la segunda venida de Jesucristo, porque nuestra encomienda es llevar la palabra de Jesucristo a todas las naciones. Exacto. Empezando por nuestra ciudad, Jerusalén, y luego extendiéndonos a las demás regiones y etnias del mundo. Entonces vamos a llevar esto, y es por eso que Fuente cada año hace un viaje misionero a Cuba. Un viaje misionero lo mandamos a los internos y están bendiciendo cada año a los pastores y a las iglesias en Cuba. Yo quiero tomar un viaje misionero a París contigo. Okay. Pues llévame, nos vamos de viaje, de misiones. A París. Ok, punto número 3. Mientras oraban y cantaban, en la medianoche fueron liberados de la prisión por medio de un temblor que resultó la conversión del carcelero en Filipos. Dios hizo algo. Mientras Pablo fue de misiones, no de viaje, de misiones a Filipos, Dios lo toma, lo meten en la cárcel, hay un temblor, ¿te acuerdas? Sí, y estaba exacto. Pablo y ¿quién? Y Silas cantando ¿quién? Adiós. Adiós, wow, en serio, yo pensé que eran cumbias. No se aventaron ni cumbias, adiós. ni reggaetón, ni nada por el estilo. Tal vez era la de libre. Ajá. Yo soy libre. Resultó que fue la conversión del carcelero, y de ahí empezó también el avivamiento de poder empezar una iglesia en Filipos. Sabes, aún a pesar de que Pablo y Silas decían, estamos encarcelados, ¿qué más? ¿Qué todo? Se nos pudo venir encima. Dios siempre va a utilizar aún tus peores circunstancias para que tú puedas ser de impacto a otras personas. Solo necesitas tú estar realmente confiando en Dios, que esa circunstancia
no te vas a dar por vencido y que a pesar de esa circunstancia tú vas a bendecir a otros. Claro. Lo fue con Pablo, con Silas, y mira, hubo una conversión tremenda que a partir de ahí Dios empezó a hacer muchas cosas en los Filipos. Muy, muy interesante. Es más, si tú vas a leer Filipenses esta semana, y espero que sí, te animo a que también leas Hechos 16. Okay. Porque Hechos 16 es la historia cuando Pablo y Silas van a Filipos por primera vez. Wow. Y son acusados falsamente. Había una sirvienta, una niña, que los perseguía diciendo cosas. Ella hablaba el futuro, tal vez leía la mano o las cartas, algo similar para su época. Y ellos liberaron a esta niña. Los dueños se enojaron muchísimo, entonces ellos son los que inventaron cosas falsas en contra de Pablo y Silas. Pablo y Silas terminan encarcelados sin saber en ese momento que lo que Dios quería hacer era empezar una iglesia en esa ciudad. Wow. Padrísimo. Padrísimo. Lo tienes que leer. Sí, te animo a que leas. Punto número 4. Ok, Epafrodito estuvo enfermo, a punto de morir. Sin embargo, Dios lo sanó, ya que las sanidades tuvieron un propósito principal, que era confirmar la palabra de Dios. Sabemos que Dios es soberano, y así como puede sanar a una persona milagrosamente, también puede llevarse a una persona milagrosamente a su presencia. De cualquier forma, tú sales ganando. Sea para muerte o sea para vida, tú terminas ganando. Si tu fe está en Jesucristo, si morimos, es para Él también. Estaremos simplemente ahora en su presencia y en sus brazos, pero si vivimos, que también sea para Dios. Sí, qué hermoso es poder como determinar eso en nuestro corazón, ¿no? La parte principal. Y ahora hay una cosa que a través del libro de Filipenses nos muestra cómo tenemos que tener nuestra relación cercana con Cristo. Okay. Y sabes, en los 4 capítulos hace mención de tener una relación cercana con nuestro Señor. Y te lo quiero decir, está bien, en el capítulo 1, Cristo es nuestra vida, Él controla nuestras vidas, y está en Filipenses 1:21. O sea, Cristo es nuestra vida, Él controla nuestra vida. Así es que tranquilo, no te preocupes, Dios tiene tu vida en sus manos, no te estreses, toma las cosas con calma y claro, haz todo lo que venga a ti a la mano, hazlo bien, ama a Dios, busca de Dios y lo demás, Dios tiene tu vida en sus manos. Padrísimo. Y capítulo 2, encontramos que Cristo es nuestro ejemplo, el ejemplo para nuestra vida. Lo que Él hizo, yo también en Él puedo hacerlo. Dice la Biblia que mayores cosas haremos. Increíble. Ok, sí. Siguiente capítulo. Capítulo 3 dice, Cristo es nuestra meta. Está en Filipenses 3, 13 al 14. Cristo es nuestra meta. Si tú y yo tenemos como nuestra meta lo terrenal, wow, vamos a encontrarnos en muchos obstáculos, muchos fracasos, muchas victorias, pero si nuestra meta es lo terrenal, no lo terrenal, sino lo celestial, lo eterno, vamos a darnos cuenta que el vivir aquí va a ser increíble, va a ser bonito, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, pero nuestra meta va a ser el cielo, y entonces vamos a enfocar nuestras cosas en lo eterno, vamos a enfocar cada cosa que hagamos a lo eterno. Y ¿sabes lo que es bonito de esto? Es que no tan solo Cristo es mi meta, pero también es mi entrenador. Wow. Mi coach en lo que llego a la meta. Wow, Manda sí. su espíritu para estar conmigo, para ayudarme, para asesorarme, para recordarme todas las cosas, para enseñarme todo lo que necesito. Él está conmigo echándome porras. No, levantándome los brazos. Y Sí. no es que no estoy con Cristo hasta el final de los tiempos voy a por fin verlo. No, estoy con Él desde ahorita. Yeah. Capítulo 4, Cristo es la razón de nuestro gozo, nuestra fuerza para vivir. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, es tu herencia. Yeah. Dios te lo dejó como una promesa y Dios es alguien de palabras y Él te lo prometió, Él te lo va a cumplir. Amén. Y mira, otra cosa que encontramos en los Filipenses es el gozo que aparece en cada capítulo. Gozo que aparece en cada capítulo. Y en esta ocasión, el capítulo 1 dice, gozo en el Evangelio y al enfrentar la muerte.
Podemos estar gozosos cuando nos va bien, y es por eso que yo te decía que el gozo no determina de lo cómo tú estás hoy viviendo, sino determina de qué tanto tú le crees en Dios y la paz. Entonces hay un gozo de manera sobrenatural. Cuando habla aquí Pablo a través de los filipenses, que hablando de tener un gozo al predicar el evangelio, pero también un gozo aún en el tiempo de muerte, es porque nos vamos a enfrentar con tiempos de muerte de un familiar, pero también tal vez tiempo de muerte de un sueño. Wow. Tal vez tiempo de muerte, tal vez de una relación que nunca se dio, ya se murió. Tal vez tiempo de muerte, tal vez de un negocio que nunca funcionó. Y en el trayecto de nuestra vida nos vamos a enfrentar que hay muertes que si no las dejamos y confiamos que Dios está por encima de esas y tomamos el gozo, determinamos tener el gozo, la paz, nos vamos a quedar atorados en el pasado. Nos vamos a quedar atorados en lo que no funcionó, en lo que se murió, y de ahí no podremos salir. Quiero animarte. Dios tiene tu vida en sus manos y tú necesitas aprender en medio del sufrimiento, en medio de lo que es pérdida para ti. Aprende a que Dios tiene un gozo mayor en ti, una paz que sobrepasa todo tu entendimiento. ¿Por qué? Porque Él te va a dar en un poco tiempo la respuesta, el por qué fue esto, el por qué pasaste por eso. Y sabes, me encanta porque todas las cosas a los que aman a Dios cooperan para bien. Así es que no te preocupes, si tú amas a Dios, estás obedeciendo a Dios, todo eso va a cooperar para algún bien. Ok, y en el capítulo 2 encontramos que hay gozo en servir humildemente a la hermandad, a mi prójimo. Si yo sirvo no tan solo a Dios, pero también a mi prójimo, a los demás miembros de la iglesia en donde tú estás. A mis familiares, a la gente desconocida, incluso si le hago bien a mis enemigos. La Biblia dice que debemos orar por los que nos persiguen, bendecir a nuestros enemigos. Hay gozo en eso. Si no lo hacemos, hay amargura, tristeza, coraje, venganza, depresión, ansiedad, ira, pero cuando servimos a las demás personas, hay gozo cuando sirves a otras personas, sin esperar nada a cambio, cuando lo haces simplemente por amor. Ajá. En el capítulo 3 encontramos el gozo en el sufrimiento. Creo que va muy de acuerdo con el capítulo 1 cuando habla tener gozo a pesar de la muerte. Aquí habla capítulo 3, gozo aún en el sufrimiento. Gozo al entender nuestra ciudadanía que es en el cielo. Creo que cuando entendemos eso, esa parte de sufrimiento aquí en la tierra, como que decimos, ok Dios, está bien, lo aguanto, porque sé a dónde voy, porque sé el destino que tú tienes y es hermoso. Estamos contigo. No quiere decir que no pasemos por sufrimiento. Si tú estás pasando por sufrimiento, déjame decirte que queremos orar por ti. Escríbenos si gustas o mandarnos algún personal en la página de Facebook. Podemos orar por ti. Sí. Si necesitas de amigos que podamos orar, una familia que es fuente, poder orar por ti, lo vamos a hacer. Pero sabes, de ahí levántate. Manos a la obra, todo lo que venga a ti, hazlo, busca encontrar tu destino que es en Dios y vas a ver que ese sufrimiento va a ser pasajero y vas a poder tener un hermoso presente y futuro. Wow, y el último está en el capítulo 4, gozo en la ansiedad y escasez. Pablo dijo que él sabía cómo estar contento con ¿mucho? Todo, con mucho o sin nada, ¿no? En la abundancia y en escasez. Él sabía cómo estar feliz, sonreír cuando le ayudaban, cuando no le ayudaban. Cuando él estaba arriba, cuando estaba abajo, entonces tú y yo también podemos estar gozosos sin importar. Tu gozo es independiente de tus problemas. No está sujeto a tus circunstancias. El gozo es independiente de las circunstancias diarias. Exactamente. Y pues bueno, creo que en estos 4 capítulos encontramos el gozo que viene, que es una manera de vivir, del día a día que tenemos que experimentar y pasar nuestra vida con Dios. Ok, pues yo tengo una pregunta resumen para mi esposa. Ahí va. Ayúdenme, pongan ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? Okay. Filipenses fue escrito a los creyentes en las Filipinas. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Por qué?
Porque son las Filipinas, es otra cosa y esto es Filipos. ¡Qué inteligente! Creía que iba a caer. ¡Qué no. rápida, qué rápida! Ok, bueno. Vamos a leer capítulo 2 de Filipenses. Filipenses, así que si quieres sacar tu Biblia y vamos a leer con ustedes un poco del mismo libro de Filipenses. ¿Tú quieres leerlo? ¿En dónde estás? ¿Aquí está? Ajá. ¿En el 3 entonces? Ah, es el 3. Okay. El 2. Ok. Tú. Y luego Dice, yo el 3. ¿Qué te parece? Ok, perfecto. Hay unas preguntas que Pablo está haciendo a los filipenses y les dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienes un corazón tierno y compasivo? Todas son preguntas que hablan de que para el ser humano, Pablo hablando a nosotros, que si nosotros teníamos ese estímulo, ese entendimiento del por qué pertenecemos a Cristo, el por qué decimos amo a Dios, conozco a Dios, soy cristiano. Segundo, si tienes un consuelo en Él, si tienes una alegría en una comunión con el Espíritu, si tienes un corazón tierno para saber cuál es su plan, su perfecta voluntad. Y si esas preguntas tú las pudiste contestar ahí en tu casa ahorita, decir, sí, tengo algo que me anima a pertenecer a Cristo, tengo el consuelo de Dios, tengo esa comunión con el Espíritu Santo, tengo ese corazón humilde, ese corazón tierno. Wow, si te sacaste un 6, muy bien. O te sacaste un 8. Pero luego dice Pablo, entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo con todo su corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Wow. O sea, primero les hace esas preguntas como para ver cómo están, cómo van, y después dice, ok, si respondieron que sí, entonces debe de haber como resultado el que puedan todos vivir felizmente en armonía, amándose unos a otros y trabajando unos por otros. Creo que podemos respondernos, ¿cómo estamos con esas preguntas? Será el resultado de lo que Pablo decía. Entonces se verá que viven feliz, que están trabajando en unidad, que están haciendo todas las cosas por agradar a Dios. Entonces creo que hoy podemos hacerlo en casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos todos juntos, trabajando, viviendo, disfrutándonos, aguantándonos? Espero que no aguantándonos, sino sobrellevándonos los unos a los otros. ¿Está bien? Me encanta Filipenses porque es algo muy personal, algo donde Pablo habla de una manera de preguntas, pero luego da una respuesta para ver si eso lo que estamos haciendo va de acuerdo con nuestra manera de vivir. Entonces deseo con todo el corazón que sea así para ti. Y hoy día con las Biblias en línea o en YouTube o audiolibros, puedes poner la Biblia en tus audífonos, en tu carro, en tu Bluetooth y escucharlo en camino al trabajo, de regreso de la escuela, cuando estás en la cocina preparando la comida. Puedes ponerlo en audiolibro y escuchar todo el libro en un solo día, fácil, sin problema alguno. Imagínate leer o escuchar el libro de Filipenses una vez por día esta semana. 7 fácil. Sí, pan comido, pan caliente y pan comido. Fácil. Ok, déjenme leerles algo en Filipenses 3:1 y nos vamos. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago por proteger su fe. Parece ser que hay un vínculo entre el gozo y la fe. Si descuido mi fe, tal vez si descuido mi gozo, tal vez mi fe será afectada, será atacada, será abrumada. Si soy gozoso, entonces creo que mi fe también será muy fuerte. Pero si no soy gozoso, mi desánimo, mi tristeza, mi depresión puede estancar la fe. Ya no la voy a ocupar porque la fe es un músculo. Pero es como cuando quieres hacer ejercicio, pero estás enfermo, por lo tanto estás cansado y ya no llegaste al gym.
Sí. Ya no fuiste al lugar para hacer ejercicio, no ejercitaste el músculo porque no había ganas o salud en ti. Cuando hay gozo espiritual, también hay salud espiritual. Por lo tanto, ejercitaremos la fe en cada instancia de nuestra vida. Wow, ¿Por qué no oramos por estas dos cosas? Señor, te pido por el gozo de cada persona y la fe de cada persona. Ayúdanos a tomar el gozo que tú nos has prometido, que tú has provisto para nosotros. Gozo en medio de las tribulaciones, gozo en medio de las injusticias, gozo incluso en medio de la muerte quizás de alguna persona, algún ser querido. Poder todos los días encontrar el gozo que tú nos has prometido y así nuestra fe será fuerte y firme día con día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les amamos.